A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo estamos? Veamos, hoy le damos ahí volumen, ¿estamos bien? Ah, ya sé por qué. Bueno, qué gusto estar con todos ustedes, bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en la RR, es la radio rock, no, la radio Revolución, la radio, póngale, la RR, que no, le va ahora... a poner así, mira, sí. No le, fíjate que... Hasta ahora me estoy dando cuenta que ahí sí, no me había fijado. Bueno, perfecto. Qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos a la RR. Estamos en la web, por supuesto. Estamos en redes sociales, en Facebook, en YouTube. Síganos en nuestro canal, por cierto, y también estamos en TikTok, pero ahí en la cuenta personal de Francisco Gómez. Inmenso el gusto de estar con todos ustedes. Fran Durán está en los controles, soy Francisco Gómez. Hoy tengo doble invitados, 2 invitados tengo para todos ustedes. Vamos a tener un tema bastante amplio para compartir con todos ustedes. Vamos a hablar del escenario internacional, pero referente a El Salvador. ¿Qué papel está jugando El Salvador en todos los cambios que se están dando? Así que sean todos bienvenidos. Que si es el complemento de la plática que tuvimos ayer con el doctor Francisco Napoleón Campos. No es el complemento. Este es diferente completamente porque el tema de ayer era muy específico. Hoy está con nosotros el doctor Rubén Zamora, nos acompaña después de ausentarse tanto tiempo. ¿Cómo está, doctor? Al fin apareció. Yo no me he ausentado. Ya me va a decir, es que no me has invitado. Y nadie me invita. Y como todos me dicen... Nos acercamos al micrófono, doctor, disculpe. Los de la televisión me dicen, mira, Rubén, ya no podés venir aquí. ¿De verdad? Sí, el último con el que estuve, ¿verdad? Es un buen amigo mío, ¿verdad? Por razones de su puesto no lo voy a decir quién es. Me dijo, lo siento, Rubén, dijo, pero esto viene de arriba. Y de más arriba me dijo a la gente, a los dueños de la empresa, les habían dicho que se acababa. Era el... Pero es que yo no vengo de esa rama. Por eso. Qué bueno, doctor, que esté con nosotros. También bueno, está... pero ahí estamos, ¿verdad? Perfecto. También está con nosotros un gran amigo de la radio, Ramiro Navas. ¿Cómo está, Ramiro? Sí. Bienvenido. Mucho gusto, Frank, doctor Zamora. Qué bien que podamos compartir nuevamente en este espacio donde nadie le va a decir a Frank que no puede tener invitados, mucho menos al doctor. Qué bueno que podamos estar aquí comentando sobre el acontecer. Bueno, perfecto. Qué gusto. Esto de que podamos tenerlos a los dos y que espero que sea constante y que podamos hacer análisis de coyuntura nacional e internacional, pero todo lo internacional es que se refiera también a El Salvador como está en el juego político. Doctor, antes de todo, esto sí es vinculante con la entrevista de ayer que fue con la pregunta que cerré. Doctor, exclusiva para usted esta pregunta. ¿Qué papel está jugando, ya sea Cancillería o si queremos decir las relaciones internacionales, la diplomacia, qué papel está jugando El Salvador diplomáticamente ante el mundo? Yo le voy a ser bastante sincero. He escuchado, y no es broma, pero la comparación así la voy a hacer. He escuchado más a la embajadora Milena Mayorga diciendo cualquier cosa, o sea, la he visto, que a la ministra de Relaciones Exteriores, a la canciller, pero... Y hago esa comparación porque de ahí viene la línea. ¿A qué rumbo va El Salvador a nivel internacional? ¿Qué relaciones tenemos, doctor? Creo yo que ese es uno de los grandes problemas porque en la concepción de qué es tener el gobierno que tiene el señor Bukele es muy atrasada. Él lo que quiere y lo que ha logrado, por cierto, hay que decir de cierta manera, es tener
publicidad internacional. O sea, ellos gastan, francamente le digo, millones para presentar a El Salvador como el país que es absolutamente maravilloso, ¿verdad? Y que aquí no pasa nada. Y por eso es que en muchos lugares, incluso por ejemplo lo que acaba de pasar en Costa Rica, ¿verdad? La gente de Costa Rica, las veces que yo he estado allí, me preguntan, mire, qué bueno su presidente y todo eso. Y entonces yo un poco les explico, mire, no, la cosa no es así. Pero me doy cuenta de eso, que la gente está así. Pero por otro lado, usted encuentra una actitud muy negativa en términos internacionales para El Salvador, por el gobierno que tiene. Y lo de Costa Rica ha sido clarísimamente. El que es ahora presidente, ¿verdad? Es un señor un poco raro, ¿verdad? No es de los presidentes costarricenses que eran bastante educados y formados en torno a la ley y la Constitución. Este es en contra de todo eso, muy parecido a Bukele. Y hacen entonces como... Pero ¿qué pasa? Cuando él lo invita, el presidente de Costa Rica, él va, inmediatamente se crea un problema muy serio, porque el Ejecutivo es el que lo ha invitado, pero la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica públicamente dicen que de ninguna manera ellos van a aceptar que esté ese señor que viene de El Salvador, que es un dictador. Entonces, en Costa Rica ha habido una reacción, me estaban contando anoche, por cierto, una reacción en mucha gente de ¿qué está pasando aquí? Pues, o sea que el gobierno lo pide, el Ejecutivo, pero los otros dos puntos fundamentales para la democracia dicen, pero con fuerza. Y eso se repite mucho en otros países donde la propaganda del señor Bukele ha tenido que estar, porque es el único presidente que se anda publicitando de esa manera, ¿verdad? Tan fuerte en otros países. Creo que ese es el primer problema. No hay una línea de relación internacional, excepto las relaciones personales que logra el presidente actual que tenemos, ¿verdad? Y que eso es lo único que le podría decir, porque yo ni me acuerdo cómo se llama la ministra, perdónenme que se lo diga, porque no existe. ¿Ya? Y yo que fui embajador, todavía quedan alguna que otra gente de la época en el ministerio. Las veces que los he visto, todos se quejan, que dicen que eso no tiene ningún sentido. Porque no hay política. No hay una política, una de estrategia. Pero, ¿quién rige la política? ¿Cómo? Porque acá, digamos, ¿quién rige la educación? Viene la orden al ministro. ¿Quién rige? Todo viene la orden de no sabemos quién realmente. O sea, sabemos que viene de arriba. Todos pensamos que es del presidente, ¿verdad? Pero dicen que hay más personas. Pero ¿quién rige la política internacional en El Salvador? ¿O cuál es? No le puedo explicar, porque hasta allí yo no llego. Lo que yo sí veo es que en materia de agrícola no es el ministro de Agricultura el que hace y dice, no, es lo que el señor Bukele dice y que se haga, porque tenemos un gobierno en el que el presidente es presidente y es todo lo demás. Y no permite que nadie sea y que haga cosas por su cuenta, como normalmente se hace aquí, que el presidente da unas líneas generales, ¿verdad? Trabaja muchas cosas y son los ministros los que tienen que ejecutar las cuestiones. Así que yo creo que es otra cosa de gobierno,
que hay. ¿Hay un retroceso a nivel internacional para la imagen de El Salvador? En términos de diplomacia, ¿Sí? sí, absoluto. Bueno, Y entonces, ¿por qué requiere de, como usted mencionaba al inicio, de publicidad, o sea, hacia afuera el presidente? ¿Por qué no lo hace por medio de la diplomacia, que sería mejor? porque lo mismo ha hecho él en el interior. El señor Bukele aquí adentro del país hace lo que él quiere y lo que él cree que es lo que lo va a hacer, pues, importante o cualquier cosa. ¿Ya? Y tenemos un presidente que simplemente baja brutalmente lo que se le daba todos los años a la salud pública, a la educación del país, ¿verdad? ¿Para qué? Para ir a empezar a hacer cada vez más, hombre, lo que está haciendo, y eso es lo bueno que hace Bukele, ¿verdad? Jardines. Él está dedicado a hacer jardines. Esto, mire, yo decía, pero ¿y esto por qué es? Entonces me acuerdo de que yo he leído lo que pasaba en Francia años antes de la Revolución Francesa, que fue la que vino con la democracia, ¿verdad? Y es que los reyes, en aquel caso, no tenían que ver nada con lo que hacían los segundos jefes, digamos, los ministros. ¿Por qué? Porque lo que ellos se dedicaban era a hacer castillos, a hacer grandes jardines. ¿Por qué? Porque eso era lo que iba a hacer que todo el mundo por muchos años los reconociera a ellos. Eso es lo único que yo puedo comparar en términos históricos de la forma como el señor Bukele maneja el país y lo que está pasando. Bueno, qué triste, sin duda, no hay un rumbo. Bueno, Ramiro Navas, quiero hilar un par de ideas y de acontecimientos que se están dando derredor en la región, sobre todo en Centroamérica. Costa Rica es obligado el tema porque está dando un giro, digamos, a lo que ya estábamos acostumbrados de Costa Rica. Pero todo parte de la llegada de Bukele. Bueno, no, de la no aceptación o el no recibimiento de parte de dos poderes del Estado en Costa Rica hacia Bukele, y sorpresivamente después dicen no. Viene, el presidente lo recibe con todos los honores, con un gran show, con una cobertura bastante grande aparentemente, pero dividida completamente Costa Rica. ¿Qué está pasando? Sí. Bueno, yo creo que primero hay que partir del contexto de la región y, por qué no decirlo, del mundo. Estamos atendiendo una escalada de proyectos antidemocráticos que rompen con una tradición en el que había, digamos, un consenso mayoritario de respetar determinadas reglas de lo que hemos entendido como la democracia. Una democracia que obviamente no era perfecta, un Estado de Derecho que tenía todavía muchas deudas pendientes, pero que sin embargo podíamos tener algún tipo de acuerdo en que funcionaban determinadas reglas, como por ejemplo el respeto a las instituciones, el respeto de los procesos democráticos electorales. Y ahora hay una escalada que es un fenómeno que solo intentar entender y desmenuzar este fenómeno podría llevarte toda una semana de programas y todavía no fuera suficiente. Pero la sociedad está siendo ahora víctima de los estragos de un modelo democrático que no logró satisfacer sus aspiraciones, sus expectativas, y en estos claroscuros es que surgen los monstruos, como decía un pensador hace un par de años. Entonces, lo que estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, con una segunda victoria de Trump, que no es igual a la primera, porque la primera fue como el aperitivo, como la versión beta, decían por ahí, la versión de prueba, en el que el votante norteamericano probó por primera vez lo que podía hacer Trump en aquel momento, en el 2016, y ahora viene recargado, viene con una
con una victoria considerablemente superior sobre los demócratas, luego de ser derrotado por Biden en el 20, y en un escenario internacional que le favorece todavía más a su narrativa contraria al sistema democrático, ¿no? Entonces está ocurriendo, tenemos a Trump en Norteamérica, tenemos a Milei como un fenómeno creciente en Sudamérica, y luego el gobierno salvadoreño y el presidente Bukele, que como bien lo ha dicho el doctor Zamora, es él quien asume la política, la doctrina, digamos, internacional del gobierno salvadoreño, es él quien asume la doctrina de las comunicaciones del gobierno. O sea, tenemos casi una monarquía de facto, en el sentido de que la voluntad de una sola persona expresa la política, ya no solo del órgano ejecutivo, que igual fuera grave, pero fuera entendible, sino que además de todo el Estado. Porque el Parlamento, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público incluso dependen de la voluntad de una sola persona. Entonces, esta figura de Bukele, que ya logró hacerse del Estado en El Salvador, ahora tiene una clara agenda de posicionarse en la región. Y esto que ha ocurrido en Costa Rica, que como ya se ha dicho acá, es suficientemente grave. Si Costa Rica podía presumir de ser quizás la democracia más sana de Centroamérica, siempre se le admiró, por ejemplo, su determinación de la abolición del ejército, sus figuras reconocidas, Pepe Figueres, por ejemplo, que eran figuras que se le reconocía por su talante democrático. Países que le dieron acogida a demócratas de diferentes países, varios demócratas salvadoreños estuvieron refugiados en tiempos difíciles en Costa Rica, y ahora ver un presidente costarricense, casi, y eso hay que decirlo con mucha tristeza, pero también con mucha seriedad, casi que rindiéndole el país a Bukele. No es una cuestión menor que hayan dejado pasar a militares salvadoreños hasta donde llegaron, y quitando además el bochorno de que llevándole recursos que en este momento en el país se necesitan, ¿no? Creo que una persona que sea demócrata en El Salvador, claro que no se va a oponer a la solidaridad, claro que no vamos, si está en la sangre del salvadoreño, buscar tender la mano a quien lo necesite en un momento difícil, pero también hay que atender, uno, la situación que hay en la casa. Yo no puedo vaciar mi refrigerador para darle al vecino cuando mis hijos, cuando mis hermanos tienen hambre, primero. Y segundo, ¿cuál es la finalidad de el presidente Bukele de hacer este movimiento? ¿Es realmente por un interés de solidaridad regional o es que obedece a esta agenda de posicionarse como uno de los líderes de esta internacional del populismo que se está formando en la región? No hay que perder de vista que el presidente Chávez de Costa Rica directamente propuso crear una Liga de Naciones, que casi que le propuso a Bukele que él la conduzca. No es un asunto menor. Así como indicaba el doctor de los monarcas franceses que se dedicaban a hacer jardines para elevar su perfil, su poderío, también aquí en los tiempos de la fundación de nuestras repúblicas, este sueño conquistador, ¿no? Este sueño morazánico siempre ha estado presente en gobernantes de la región, y no sorprendería que el bukelismo tenga un proyecto centroamericanista que ponga a Bukele ya no solo a la cabeza de El Salvador, sino a la cabeza de un proyecto de región. Entonces es preocupante que en la condición actual del país nuestro Estado, nuestra sociedad esté sirviendo de alfombra para los delirios de grandeza de un grupo de poder muy reducido, mientras la sociedad es cada vez más vulnerable, mientras nos acercamos a una crisis económica que ya empezó a hacer estragos. Cualquiera que nos esté escuchando, viendo ahorita, sabe que la situación económica nos está apretando cada vez más, y no pareciera que el gobierno tenga como prioridad resolver estructuralmente las condiciones que nos acercan a mayor pobreza, a mayor desigualdad, a mayor migración hacia los Estados Unidos, y todo esto puede complicar todavía más el escenario en el país. Doctor. Tal vez sobre eso yo quisiera plantear algo. ¿Por qué es esto de que Acercamos un poco. Que en Centroamérica, fíjese bien, Bukele
está como que solo estuviera con Costa Rica. O sea, Bukele, violando la Constitución de la República, que le ordena que vaya a cada vez que quiera salir del país, tiene que ir a la Asamblea a decirle para dónde voy y para qué voy. Eso es lo que le exige la Constitución. Y él eso de ninguna manera lo cumple. Y además es un país que él ha estado llegando, que le hemos podido llegar a contar 12 veces desde que estuvo en su segundo periodo. O sea, 12 veces ir a visitar a un país. Por lo general va de noche en un avión particular, ¿verdad? Va en la noche. ¿Y por qué también eso? Y esto hay que decirlo con claridad. Costa Rica en este momento está ya abriéndose para el próximo presidente de la República. Y allí, entonces, está que hay una persona, un señor que quiere hacer, que es de la familia de los Bukele. ¿Ya? Sí. Y allí es donde hay una cosa muy importante, porque Bukele está tratando de enseñarle a esta gente, a este equipo que es totalmente, no existía en Costa Rica esa forma de hacer política, pero él lo está haciendo ahora para que pueda llegar esta persona y tener otro presidente de Centroamérica de igualdad. Y sobre todo que lo tendría bajo sus órdenes, porque él es el que lo ha subido. Fíjense hasta lo que estamos llegando, que un presidente se dedica a irse a otro país para montar a uno. No le importa las cosas que no se deben de hacer en una democracia. Ese es pues el problema que hay en el fondo de todo esto. Porque además no solo es que quiere meter al presidente, lo que pasa también es que él tiene negocios. Bukele tiene negocios bastantes en Costa Rica, con la gente que es familiar de él. Es que hay que entender que también en esto está una cierta concepción de la política como es en el Medio Oriente, que es la familia primero, la familia segundo y tercero y cuarto el país. Y entonces ellos operan de esa manera y eso se está viendo. Y se está dando con Costa Rica y hay también en Panamá, hay también en Nicaragua. Pero allí no ha logrado entrar al gobierno, porque creo que irse a meter con don Daniel es demasiado, ¿verdad? Pero eso hay que seguirlo en análisis de lo que está pasando en Centroamérica. Bueno, las 7:18, se está atrasado ese reloj, 7:18 la hora. Doctor Rubén Zamora, el triunfo de Donald Trump, ¿qué mensaje deja para El Salvador? Aparentemente hay amistad con el presidente, aunque en campaña no pareció esto. Dicen de que lo que más resiente Donald Trump, no sé si resiente, lo que no le gustó quizá de Nayib Bukele fue que dejara salir a los pandilleros, y estos para ellos van rumbo a los Estados Unidos, y eso dicen que lo toman como una traición. Pero como país, amén a los encontronazos que se pudieron tener, de este lado nos dicen no, somos amigos. Gaetz y Rubio, dos puestos fundamentales aparentemente que va a tener el gobierno de Donald Trump, son muy amigos de Nayib Bukele. Yo no sé si tomarme una foto con Ramiro, con usted, con cualquier persona, me hace ser muy amigo, ¿verdad? Yo me puedo tomar una foto con un artista, con un deportista, que me lo encuentro y él accede a tomarse una fotografía conmigo. Pero la felicitación que da Nayib Bukele es una fotografía también con Donald Trump, y se espera de que las cosas mejoren para El Salvador. Pero ¿qué significa mejorar para El Salvador? ¿O es para un grupo muy reducido?
o no va a haber mejora en ningún aspecto? Mire, yo creo que hay que decirle esta cosa que es un poco brutal. En este momento, el gobierno de Estados Unidos, no solo el del que va a ser ahora, sino también con los demócratas, ha tenido un problema. No saben cómo hacer con el gobierno de El Salvador. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a este tipo de dictaduras que hay ahora, que son no de la tradicional forma del dictador grande y todo tipo Stalin, ¿verdad? No, sino que es otra clase de dictadura, pero que en el fondo es el mismo, ¿ya? Que es destruir la democracia en un país y prácticamente hundir al país, que ese es el gran peligro de nuestro país, ¿ya? Entonces, ese es el problema que tiene este momento, porque en términos diplomáticos, lo que el señor Trump dijo durante toda su campaña, yo por lo menos sé de 5 veces que en grandes concentraciones que tenía, dijo que era un mentiroso el señor Bukele, que lo había engañado a él, porque le había dicho que él iba a meter a la gente presa para que educarla, para que ya no fuera presa, pero que lo que habían hecho era él coger a la gente presa y se lo manda a Estados Unidos. Que es muy grave, pues, porque es estar acusando a un presidente de que le está mandando a un país delincuencia, ¿ya? Entonces, eso lo dijo por lo menos 5 veces, que es lo que yo sé, durante su campaña. ¿Por qué? Porque él ha dicho que va a sacar a todos los que no son de su espacio, de que están allí, de cómo están en Estados Unidos, los va a mandar para afuera. Y ojo para eso, porque son miles de salvadoreños que tenemos allá, donde hay, por ejemplo, unas cantidades de miles de gente que vive bajo una estructura que no le da la nacionalidad ni le da el permiso y todo, pero que les apoya a ellos por ser pobres, etcétera. Y si a esta gente empieza a mandarla de vuelta, o sea, frente a eso es una cosa que tenemos que ver. ¿Hasta qué punto el presidente de Estados Unidos, que va a haber ahora, ya va a cumplir con lo que ha dicho? Ha dicho que en 15 días él manda a toda la gente. Aquí es clave ver cómo lo está viendo México. ¿Por qué? Porque México es el que hacia donde tiene que mandarlo primero. Entonces, aquí vamos a ver algo que puede ser muy difícil para nosotros. Porque lo que de aquí ha ido a Estados Unidos en los últimos años no es por razón política, es porque no tienen de qué vivir aquí en El Salvador. Entonces es un problema de eso. Y ahora él está echando, por ejemplo, del gobierno por miles a la gente empleo, porque no le alcanza para poder estar pagando todo el problema que le ha generado con el dinero de todo el pueblo, pues. Entonces, eso se agrandaría mucho más si es que tenemos lo que a mí, yo solo me recuerdo lo que nos pasó con Honduras, que toda la tal famosa guerra con Honduras, que no fue guerra, bueno, fue una guerrita, ¿verdad?, que duró unas horas y ya no siguió porque se les acabó todo, pues, el armamento a las dos partes. Y entonces ahí entraron y ahí dijeron, vaya, quietos, que fue hace años, ¿verdad? Pero fue una cosa, ¿por qué? Porque en Honduras el presidente hizo una reforma agraria, pero quitándole a todos los salvadoreños, que eran miles que tenían
tierras allá en Honduras, quitándole allí para pasársela a los hondureños. Eso fue el principio. Entonces se nos vinieron miles de salvadoreños de vuelta al Salvador porque no tenían dónde venir. Y allí fue donde estuvo la cosa que hubo que ir, se fue a la guerra, y una guerra que no tenía sentido. ¿Ve? Pero en fin, eso fue. ¿Ves? Esas cosas hay que tenerlas en cuenta en este momento, porque son los temas que nos van a ir pasando en la situación actual. Bueno, Ramiro, también quisiera que... ¿Cómo podemos tomar la posición de El Salvador? Porque Bukele dijo tanto en Argentina como en Costa Rica, sobre todo en Costa Rica, de que sí hay capturados inocentes, pero que ya sacó una parte, que, como dice mi esposa, ninguneó prácticamente esa posición. Pero vemos al Socorro Jurídico Humanitario, hemos visto a Cristosal, hemos visto otras instituciones de que han ido a nivel internacional, se ha condenado a nivel internacional todas estas capturas. Entonces, ¿quién miente acá? Porque a nivel internacional están los dos. ¿Quién miente? Bueno, yo creo que es evidente que una persona que acostumbra a apropiarse de lo que no es suyo, nunca va a salir a decirte soy un ladrón. Una persona que acostumbra a mentir no te va a decir soy mentiroso. Y si un gobierno viola sistemáticamente derechos humanos, si censura la libertad de expresión, si persigue a sus contrincantes políticos, ni siquiera los más terribles, Hitler, Mussolini, Franco, Stalin, jamás salieron a decir, sí, miren, en mi país y en mi administración se violan derechos humanos. La labor del dictador en este caso es negar constantemente su dictadura. No ha llegado la sociedad al punto de que un dictador pueda sentirse orgulloso de ello, ¿no? Pero la realidad hay que saber contrastarla. Pero también para contrastar la realidad hay que entender por qué se hacen espacio estos mensajes y por qué ahora para la gente, para el pueblo trabajador es tan fácil creer esto, ¿no? Los números indican que hay buena cantidad de la gente que no cree que en El Salvador se estén violando derechos humanos. Pero también que hay una importante cantidad de gente que, aunque no lo asume, sabe que se están violando derechos humanos y no le importa. Eso es grave. Y eso es grave. Es peor que el que no sabe. Pero es peor que el que no sabe. Pero hay que entenderlo. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado quienes nos consideramos demócratas, de verlo ver encima del hombro al pueblo que está dispuesto a pagar con sus derechos y sus libertades por la seguridad. No podemos juzgarlo desde la superioridad moral y decir cómo es posible. No podemos juzgar a la gente porque se siente más segura. Porque efectivamente se siente más segura. Lo que tenemos que hacer es entender, uno, qué nos llevó hasta ese punto. Y dos, cómo podemos hacer para construir una alternativa que le diga a la gente, sí pueden vivir más seguros, sí pueden vivir en condiciones económicas mejores a las que tienen actualmente, sin necesidad de que haya gente inocente que está en la cárcel solo porque le cayó mal a un agente de seguridad, solo por la forma en la que iba vestido, y que se lo entregan a las madres ya a punto de fallecer, o se lo entregan ya el cadáver, o solo nunca van a saber dónde está. Entonces, sí hay cómo construir una alternativa. Volviendo a la elección en Estados Unidos, a nosotros nos importa mucho más los impactos que tenga para el país, sí, una segunda administración de Trump. Pero no hay que perder de vista que esto no solo es el triunfo de Trump, es sobre todo la derrota del modelo que han asumido los demócratas. Y hay como dos posturas, dependiendo de a quién se escuche, sobre por qué fueron derrotados los demócratas. Algunos, para ponerlo en términos simples, algunos dicen que porque muy al centro, y otros dicen que porque muy a la izquierda, o muy progresistas, digamos. Pero lo cierto es que al analizar la base, quienes siempre habían venido votando por los demócratas, o últimamente habían venido votando por los demócratas,
y ahora o no fueron a votar o se voltearon para votar por los republicanos, son las bases que esperaban mensajes más progresistas. Y esto hay que decirlo. Aquí no se puede esperar decir, bueno, la candidata de los demócratas era progresista o era de izquierda. Eso no sería muy aventurado, quizás muy reduccionista. Muy atrevido, ¿no? Muy atrevido. Pero la base social del Partido Demócrata ha venido caminando hacia posturas más progresistas. Quizás saquémoslo del esquema de izquierda-derecha. Posturas más progresistas. Entonces, podemos ver en el reflejo de la elección en Estados Unidos que la alternativa para proyectos antidemocráticos, para proyectos populistas como el que representa Trump, no es cerrarse en temas muy específicos, ni tampoco terminar de mover el péndulo hacia el centro. Necesitamos construir una alternativa. Los demócratas dejaron de ofrecerle a la sociedad estadounidense un proyecto alternativo de sociedad que pudiera resolver particularmente el tema económico. Y Trump, bien o mal, sí supo plantearles un modelo. O sea, aquí en Centroamérica particularmente y en América Latina, quienes nos consideremos demócratas tenemos que entender la urgencia. Uno, de saber hacer un planteamiento que sea diferente y mejor que el que está ofreciendo Bukele, que está ofreciendo Rodrigo Chávez, que el que está ofreciendo Milei, que el que está ofreciendo Bolsonaro. Tiene que ser diferente y mejor. Y dos, que tenemos que saber empaquetarlo y venderlo. Porque no basta con tenerlo escrito en un papel con un tomo de 600 páginas de todas las soluciones, si no sabemos hacer que en estos medios donde ahorita nos están viendo nosotros podamos decirles, miren, así se ve, así se vende. El éxito de los Bukeles, de los Trumps, de los Milei, de los Chávez en el mundo es que saben empaquetar hasta el mensaje más nefasto, más siniestro, saben empaquetarlo, venderlo y la gente paga lo que sea por comprarlo. Bueno, doctor, a una toma de posesión, yo por ser presidente, ¿puedo ir o me tienen que invitar? ¿Cómo es este proceso? Y a actos importantes me autoinvito, por ser presidente tengo derecho a asistir, me invitan, yo le puedo decir, Rubén Zamora, usted a la mía no viene. ¿Cómo es ese protocolo? Mire, en términos diplomáticos es muy difícil decirlo así como usted me lo plantea, que es lo normal, ¿verdad? O yo, en mi fiesta yo decido quién viene. Fiesta, exactamente. Yo invito. Porque hay muchas formas en la diplomacia para darle a entender al uno que sí lo quiero, que me llamen. Eso es constante, en todas partes, ¿verdad? Se suele dar, ¿verdad? Y eso es lo que a veces uno no sabe, pues. Y por eso es que no hay que pensar en que si es él porque le quieren o que no quiere, a saber. Probablemente ninguno de los dos quería y de repente los del departamento los del departamento que veía todas estas cosas lo pusieron y ahí estuvo. Yo he conocido casos, pero así terribles, ¿verdad? Que hubo un momento en que tuvo que decírsele al gobierno, mire, mejor no venga, lo cual es muy grave, ¿ya? Eso es muy raro que se haga en términos diplomáticos si tú tienes relaciones diplomáticas con otro país, porque es como echarle una escupida, dijéramos, al otro país, ¿verdad? O sea, todo ese es otro mundo un poco raro, eso de la diplomacia, de quién viene, quién no viene, ¿verdad? Porque es imposible que una persona que ve las cosas como normales, ¿verdad? Dice, pero ¿y cómo es posible que este señor, ¿verdad? Que Trump le estuvo diciendo que Bukele era un mentiroso y lo estaba gritando en Estados Unidos una y otra vez? Entonces cuando él gana es el primero que le manda a decir felicidades señor, felicidades señor. O sea, es decirle, mira, quiero que me llamen, ¿ves? A veces el señor Bukele hace esas cosas, ¿verdad? Que creo yo que no ponía.
Y por eso es muy difícil saber cómo va a ser la cuestión. Porque también hay que tener en cuenta, El Salvador no es un punto importante y grande de la política internacional, no. Fuimos una vez, cuando fue la guerra y cuando vinieron los acuerdos de paz. Ahí sí, había una visión no solo de un país, sino de muchísimos países, de cómo ayudamos o no ayudamos a un lado o al otro, ¿ya? Entonces ahora es distinto, ¿ya? Y yo creo que eso ya no somos y hay que tenerlo en cuenta también, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta para ver de qué manera internacionalmente se puede dar a conocer. Ya se está produciendo más. Yo recibo algo así de como unos 3, 4 revistas, pero así serias, de política. Y en El Salvador no había aparecido prácticamente nada en los últimos años. Ahora estoy viendo que está empezando a aparecer, ¿verdad? ¿Positivo o negativo? No, negativas. En lo negativo. Pero negativa seria en el sentido, mire, hizo esto y entonces empieza a conocerse la cuestión. Eso hay que tomarlo en cuenta. Doctor, siempre, si El Salvador, bueno, la política es, digamos, por lo menos para la región, para Latinoamérica, o como dicen en Estados Unidos, para los mexicanos. De México para abajo todos son mexicanos, pero aquí quiero llegar. La relación hasta ahora de Estados Unidos con El Salvador, no sé si es tranquila o hemos tenido algunos exabruptos que por declaraciones sobre todo, pero ¿irá a cambiar? No tiene mucho que cambiar, porque ahora, a pesar de que han sido con los demócratas, el problema es que la relación, como yo veo la relación del gobierno todavía actual, ¿verdad?, con respecto a nosotros, es de, yo sé que sos malo, porque tengo todos los documentos de las barbaridades que han hecho el gobierno de este señor Bukele, pero mejor no te digo, mejor no te... Sí. Ya. Entonces, ese es un poco cuando un país, por muy fuerte que sea, no entiende lo que está pasando en el otro y cómo manejarlo, su relación diplomática, es decir, eso. Saben lo que están. En el Departamento de Estado sabe que todo lo que ha estado pasando, de todo esto, que como han llevado miles de gente que no tiene nada que ver con la lucha contra los delincuentes, ¿verdad? Entonces, todo eso en este momento también está. Entonces, ¿qué más puede hacer? No se sabe, porque también todo el mundo está, mire, viendo así, a ver qué es lo que pasa el primer día que llegue el señor Trump. Porque ha hecho unas propuestas o decisiones que va a tener espantosas, ¿verdad? Que en 15 días se acaba con la guerra de Estados ¿cómo se llama? De Gaza. No de Gaza, sino la Ucrania. otra, la de Ucrania. Ujú. La de Ucrania, ¿verdad? Y ahora, ayer, el presidente de Rusia ha hecho una declaratoria diciendo de que se puede ocupar contra Ucrania ya la bomba atómica. Y ahora parece el momento que, ¿por qué? Dice él, porque Estados Unidos le ha dado una cosa para que pueda pegar cosas. Y ahora apareció ya que el de Ucrania ya le puso la primera bomba de esas que mandan allá, que son tremendamente grandes, pero no son de ese parte. O sea, ya estamos entrando en una situación donde uno hace esto y el otro le quiere hacer más y el otro más, y de esa manera entonces terminamos con guerras ya imposibles de parar.
Bueno, Ramiro Navas, El Salvador en temas de popularidad en la región, y si hablamos hasta del continente, está bastante bien en popularidad. Pero en índices de desarrollo somos de los últimos lugares. ¿Qué vale más? No, creo que la respuesta es evidente, ¿no? Tendría que valer mucho más que un país sea conocido porque la calidad de la vida de su gente ha cambiado sustancialmente para mejor. Pero vuelvo a lo que decía hace un momento. La clave para entender la escalada de estos proyectos populistas que están subiendo en la región y en el mundo es que logran hablarle a ese punto sensible que la gente sentía que hace mucho tiempo estaba olvidado y que nadie le estaba hablando, que es su sentido de pertenencia y de orgullo. Estoy seguro que para mucha gente de la que no veía El Salvador, por ejemplo, en estas revistas políticas y etcétera, para ahora ellos es preferible verlos, aunque los comentarios sean negativos, pero que El Salvador está siendo visto ante el mundo. Entonces, por eso insisto mucho en entender el fenómeno, porque no se puede combatir ni contrarrestar aquello que no se logra entender. Y porque a veces los dedos acusadores son una posición bastante cómoda, pero nos distancian de darle una resolución a un fenómeno, a un problema tan grave, ¿no? Hay que entender por qué ha ocurrido este asunto. Y también hay que atender un poco cómo se contrasta esta imagen internacional que se está vendiendo versus cosas como muy concretas que evidencian el modelo de gobierno acá, ¿no? Yo hago mucha referencia al tema del centro histórico, por ejemplo. Yo como capitalino de nacimiento, y yo le tengo un gran amor a San Salvador, uno ve el centro histórico y realmente es un lugar distinto. Eso no se puede, hay verdades innegables. Yo me acuerdo cuando iba pequeño con mi abuela a comprar al centro y era un lugar totalmente distinto al que tenemos ahora. Estéticamente, cuando uno, en la superficialidad, uno va y dice, este lugar es bello, se ve bonito. Pero ¿cuál es el costo que ha tenido que pagar nuestro país, nuestra capital, para que las plazas estén bonitas, para que las plazas estén iluminadas? El costo es cientos y cientos de familias que han perdido el sustento porque han sido desalojadas violentamente por los agentes de seguridad del municipio y del estado. Entonces, esa es la realidad. Hace poquito, menos de una semana, salió el video de un señor de avanzada edad, que le estaban incautando su carretón y el pobre señor ahí casi que suplicando en shock. Ese es el país de la sonrisa que estamos vendiendo ahora. ¿Qué hace el gobierno cuando ve la reacción social, la reacción popular? Ven y dicen, no, miren, lo que pasa es que el señor se le había advertido y aquí está, estamos regresando su venta. Mire, pórtese bien, señor, porque si se vuelve a portar mal, eso es lo que le va a pasar. Entonces, ahí tenemos... Fue por la presión. Fue por la presión. Por lo mediático. Ahí hay dos lecturas. Primero, que la presión de alguna manera funciona. Ojo, y presión únicamente de redes sociales. Sí, exacto. Pero que fue una presión que no vino solo del fuego contrario, digamos, ¿no? de los que habitualmente señalamos estas injusticias. Fue general. También fue general y fue en las filas de ellos. Cuando fue todo este tema de la Asamblea Legislativa, toca sentimiento. Cuando fue la cuestión de la Asamblea Legislativa con los salarios y las contrataciones, sí, el fuego vino de ellos. Entonces, la máscara que se está vendiendo a nivel internacional se sostiene de estar haciendo un montón de amarres y ajustes aquí localmente y de mantener la cuestión armada aquí localmente. Y muy posiblemente le sea más difícil cada vez al régimen mantener esa imagen hacia afuera porque no van a saber lidiar con las contradicciones que tienen dentro. En el espacio político de nuevas ideas, que no tiene una cultura de partido político, que no tiene la mística que se requiere para denominarse una fuerza homogénea, hay contradicciones cada vez más serias. Los grupos dentro de los diputados, el abandono que tienen los alcaldes por parte del gobierno central, los grupos de poder en las esferas incluso más altas del buquelismo, esas contradicciones van a ir aflorando con el tiempo, no van a pintar para mejor. Y aquí
Estados Unidos juega un papel importante. Yo creería que la administración Trump podría tomar dos caminos con respecto a El Salvador. El primero sería creer que por estas influencias, que si fueran ciertas, ¿no?, de Marco Rubio, el mismo Elon Musk, etcétera, que venga un gran respaldo de la administración Trump para El Salvador, lo cual le daría a Bukele una licencia para seguir violando derechos humanos todavía con menos pudor, lo cual aumentaría posiblemente un escenario de represión, de persecución, etcétera, de violación de derechos humanos. Y eso es un posible escenario. Pero luego está el otro escenario de que, como decía el doctor Zamora, El Salvador no es relevante para la región en este momento. Y uno puede tener, digamos que son cheros con Marco Rubio, pero el interés, ni siquiera de él mismo, de Marco Rubio, su interés mayor ha sido Latinoamérica en los últimos meses. Ellos están concentrados en el posicionamiento de Estados Unidos en Ucrania, en Gaza, por ejemplo. Creo que hay que prestarle más atención a lo que puede ocurrir en Taiwán en los próximos meses o años. Entonces puede que a Bukele solo le digan como sí, está bien, pero nosotros tenemos otras prioridades. Si ese fuera el escenario, si no recibe Bukele el respaldo que espera y que tanto ansía de la administración Trump, ese abandono podría hacerle colapsar internamente al proyecto del bukelismo, que no necesariamente pueda ser una buena noticia para el país, sino que podría desembocar en una crisis mayor y se va a requerir, insisto en ello, fuerzas sociales, cívicas, principalmente de sociedad civil, que sean capaces de plantearle al país una alternativa. Le quisiera comentar algo. Entiendo que esta semana hay 2 plenarias, hoy y el viernes, pero piezas que estarán ahí, que me imagino se tienen que aprobar. Veamos qué rumbo se está tomando. La Comisión de Tecnología, ley de bancos cooperativos. Uh-huh. Van a ver también de la Comisión de Tecnología la ley especial de la Sociedad de Ahorro y Crédito. Uh-huh. La Comisión de Tecnología, ley de disolución, liquidación y traslado del INSAFOCOP. Uh-huh. Y la ley para la estabilidad del sistema financiero y garantía. O sea, esta semana va a ser para economistas a partir de ahora para que se haga el análisis. Todo es referente al dinero. Cuando estamos a las puertas de que se apruebe el proyecto de presupuesto donde no va a haber préstamos, o sea, va a ser autofinanciar. ¿Todo lo están haciendo ya? ¿O cómo va la cosa? Bueno, que han dicho que no va a haber préstamos, pero siguen en su agenda de diálogos con las instancias internacionales para gestionar préstamos. No, yo también, aparte de esto, de que obviamente se están volcando en el tema económico, también se identifica ahí un poco de la sombra, por ejemplo, de asuntos como lo de COSADI. O sea, esta cuestión de la reforma del sistema, cómo funcionan las cooperativas, de ahorro, etcétera, también están buscando blindar cualquier flanco a través del cual puedan ser identificados sus casos de corrupción. O sea, ahí hay como varias cosas que se van conjugando dentro de esa ensalada, ¿no? Pero efectivamente, como tenemos una administración que es reactiva ante estos casos, o sea, ellos ven, lo voy a plantear de esta manera, el gobierno de Bukele, su gran orientador es lo que le dice la llamada Big Data, lo que dicen sus análisis sobre qué está hablando la gente, qué quiere escuchar la gente, y se van adaptando a lo que la gente quiere escuchar. Lograron posicionarse en el tema de seguridad pública, pero saben que ya no les es suficiente, entonces ahora están buscando arriba y abajo cómo pegarle en el tema de la economía. Posiblemente lo que veamos en estos días sea un vuelco muy agresivo de medidas quizás muy superficiales de cómo ir resolviendo, poniéndole parches al tema económico, y por ahí vaya la línea de lo que están impulsando en la asamblea. Bueno, en lo que vamos, ¿no? Doctor Zamora, completamente diferente a todo lo que hemos estado hablando. No sé cómo mencionarlo, porque al ver los nombres me causa demasiado ruido. Gana el Estado salvadoreño. Bueno, no sé quién gana realmente, pero en el caso de los jesuitas, al fin se estará haciendo justicia.
porque cuando vemos quiénes son los acusados y la fiscalía dice que ha ganado, uno dice, pero ¿quiénes son, verdad? Los que están ahí. ¿Se está haciendo justicia en el caso de los jesuitas al tener a condenar, a dar difusión roja para Parker y para Cristiani? ¿Se está haciendo justicia? Sí, se está haciendo justicia, pero mala. ¿Cómo así? Porque, o sea, están los jueces. Sí. Pero esos jueces actúan no como jueces que tienen que ser independientes completamente de la Asamblea y del Ejecutivo. La estructura de la democracia le dice eso. Son 3 puntos fundamentales, dice, para la democracia. Y estos son el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Y esos 3 son independientes, los 3. Y eso es lo que se ha perdido en el país. Aquí solo hay uno. O sea, ¿de qué sirve que haya asamblea en El Salvador en este momento, cuando todos sabemos que la ley que se hace allí es la que hace el presidente de la República para las cosas que él quiere hacer? Y que la asamblea no puede discutir. ¿Y por qué no puede discutir? Porque apenas son como 3 o 4 los que podrían hacerlo. Y lo hacen y tratan de hacerlo. Pero 3 o 4 contra, ¿cuántos son? 50 más, ya se sabe por dónde va a salir el puesto. Entonces, ha destruido la Asamblea Legislativa. Y a lo judicial, que es lo más delicado. Y por eso es que lo que se cuida mucho la independencia del judicial, porque es el más que puede ser más que lo destruyan, ¿ves? En la lucha cuando entre los 3 grupos centrales de la democracia. Y por eso es que a la justicia se le pone cosas como para decir, aquí no se mete nadie más que los que tienen que estar metidos en esto. Y eso ya se perdió. Entonces el presidente puede decir, y hasta ahora ya no solo es decirles hagan esto, él lo hace. O sea, tener 8,000 o no sé cuántos ha dicho. ¿Cómo? 8,000 sacó. Por eso, esos que él sacó. ¿Y por qué el presidente de la República va a sacar a gente que ha sido llevada y que está bajo controles de la justicia? ¿Y por qué todos le piden al presidente? Cualquier cosa es al presidente. Pues sí. Y entonces no es que ya ni siquiera le ordena a los jueces, vaya, sáquenme a todos estos, ahí les mando las listas. Como era antes, en tiempos de los militares, para elegir, por ejemplo, la Asamblea Legislativa. La Asamblea elegía a la Corte Suprema de Justicia, así dice la Constitución. Y entonces era el famoso papelito, todos sabíamos. Y era que el presidente le mandaba al presidente de la Asamblea la lista de quienes deberían de ganarse, ¿verdad?, los votos para esto. Y así se hacía la Corte Suprema de Justicia, y por eso era bastante mala. Algunas veces llegó a tener después de los acuerdos de paz, la Corte Suprema de Justicia llegó a ser empezaba a ser Corte Justicia. ¿Y qué la hizo? La votó, la destruyó completamente el presidente. ¿Ves? Entonces, estamos ante esa situación. Y por eso entonces ahora el presidente dice, vaya, saquen a esos. Y ahí van todos. Entonces, ¿quién lo saca? Pues, ¿quién es? El que está de su director de las cárceles, ¿verdad? Pero la justicia no tuvo nada que ver con gente que estaba bajo. Bajo de ellos. Entonces ya tenemos una justicia en El Salvador que desgraciadamente es terrible, porque se presta a
a que ya no va a ser por política, sino que va a ser porque yo le quiero quitar a la casa o el terrenito o lo que sea, y entonces lo mando a cantar, ¿ya? ¿Me entiendes? Que ya no es por comprar, sino que me voy a apoderar. Pero en este caso de los jesuitas, digamos, así como dicen, no se vale que llegue la justicia. Esto es como cuando Funes llegó a pedir perdón. No se valía que de ese lado pidieran perdón. Tenía que ser del lado de la derecha, digamos, que tenían que pedir perdón en el Mozote. ¿Es más o menos similar? No, yo creo que con esto que está es que, como tú decías, ¿verdad? Esto es una forma diferente. No, esto no es, ¿ya? Stalin, con un grupo que trabajaba con él, todo esto, ¿verdad? Claro, estaban todos bajo las órdenes, ¿verdad? Pero trabajaba y de allí salía. No, esto sale de él. Ese es el problema. Y lo más es del grupito que tiene alrededor de él, que le vive diciendo de que él es la maravilla del mundo. ¿Ah? O sea, porque aquí no solo es que él se crea, sino que le creen, lo hacen creerse, diariamente estarle diciendo usted es lo máximo, usted aquí no, ¿verdad? O sea, ese es el problema que tenemos en este momento. Y hay que enfrentarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque el problema de que la economía sí no atiende a ese tipo de cosas. Y la economía está corriendo hacia una crisis sumamente por todos lados. Y el principal que va a ser, no van a ser los dueños de empresas, el gobierno. Y ya lo está haciendo. Primero, o sea, para darle un ejemplo, aquí hay una cosa que se llama, que es lo que le da el dinero a la gente del gobierno que ya terminó su trabajo, ¿verdad? Y se lo dan para que sigan ya como viejitos, ¿verdad? Eso es lo que hay aquí. Pero eso tiene una gran cantidad de dinero. Allí se lo está robando Bukele de manera espantosa en estos últimos meses. ¿Por qué? Porque no le alcanza para poder atender a los problemas de su propia ley. ¿Por qué están despidiendo agentes por cientos en la educación, en la cuestión? ¿Y por qué el gobierno o el presidente hace una cosa que a mi juicio es una estupidez, de estar echando a los médicos que tienen ahora, porque están sacándolos a montones, y hasta con 25 años de trabajo al servicio del Estado, ya los están echando, y está pidiendo que se vengan los de Colombia, cuando si esos de Colombia se vienen le van a cobrar el doble de lo que está pagando aquí. Pero él está teniendo que sacar a unos, ¿verdad? Pero meter a otros que no le van a hacer política para nada, ¿verdad? Ni decirle, mire, esto no se puede hacer. Ese es el problema. Entonces la estructura de cómo gobernar se está resquebrajando. Yo veo ya que ya es el nivel que siempre entran las dictaduras, de empezar a tener problemas internos. Y esto le está pasando ya a Bukele. Nadie hubiera pensado, ni hace 6 meses, de que podía haber unos diputados del gobierno que de repente se le levantaban la mano, y le decían, no, espérese, usted se gana todo y aquí tiene que repartirlo con nosotros, porque ese fue el pleito de los diputados estos, el grupo que se le ha, y que lo han parado, por cierto. Sí. Entonces todo eso está pasando ahora. Está pasando un problema, que hay áreas en que el gobierno es un tanto débil. Por ejemplo, que es con su relación con Estados Unidos. Yo creo, lo digo porque lo pienso,
que esa salida de los miles, porque no tienen nada que ver y que los han tenido ahí, ¿cuánto? 2 años, 3 años metidos en la cárcel, ¿verdad? Que eso es una presión de Estados Unidos. Yo creo que le está haciendo presión. Lo que pasa es que como no acaba de entender, no dice nada. El embajador es un embajador del silencio el que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que, como no saben hasta dónde poder llegar, también ellos están jugándola y están logrando, por ejemplo, eso, ¿verdad? De que le va a sacar 8,000, vaya, se fueron un día, ¿verdad? Para que él pueda decir, ya estamos. Entonces, así siente la embajada y el gobierno norteamericano que lo está haciendo bien, no está haciendo nada bien. Nada bien, porque no tiene estrategia. Un embajador del silencio. Bueno. 8 en punto. Ramiro, el sábado hay marcha, segunda marcha blanca. Esto viene después de otras marchas que se han conocido, bueno, que hemos vivido. El 15 de septiembre del 2021 comenzó todo esto y avanza, se estanca, avanza, pero con las marchas blancas da un giro completamente. ¿Qué se espera para el sábado? No, bueno, creo que la expectativa es la que existe siempre que hay una convocatoria a movilización social, y es que la gente salga, ¿no? Y estas convocatorias hay que entenderlas cada una en su contexto, ¿no? Hay muchos sectores que están siendo golpeados directamente por este modelo. Lo que está ocurriendo particularmente con el magisterio y con el gremio médico en este momento es grave, ¿no? Esto de justo lo que decía el doctor, ¿cómo es posible que estemos llamando profesionales del extranjero? Es una falta de respeto para toda la gente. O sea, llamando profesionales extranjeros para pagarles más y aquí suprimiendo el conjunto de derechos que tanto les ha costado a estos sectores y que además ni siquiera en su mejor momento fueron suficientes, ¿no? No es, como bien han dicho los organizadores, no son marchas opositoras, no son marchas que le pertenezcan a fuerzas que tienen intereses electorales contra el gobierno, sino que son expresiones. Y hay que entender también que esas expresiones son importantes, no por la cantidad de gente que vaya, porque también a veces se cae en la tentación de ponerle una cinta métrica a la marcha, ¿verdad? Bueno, eran tantas miles de gente, yo eran un 100 menos. No es en estos momentos. No es cuánta gente sale, son cualitativamente los sectores que se están sumando a decir, este país tiene que cambiar su rumbo. En la marcha del 2021, que fue un montón de gente, ahí había un poco de todo. Pero si hacemos una línea entre aquella y los que están convocando para ahora, hay mucha gente distinta. Y en cuanto a sectores, son más sectores que los que había antes. Entonces, es un proceso de acumulación que se tiene que seguir explorando. Hay muchas personas que tienen miedo de salir y quizás tienen razón de sentir miedo. Hay maestros, médicos que han sido suprimidos de sus plazas por haber acompañado las marchas. Ojalá podamos tener el valor de acompañar estas convocatorias, pero también hay otras maneras. Uno puede vivir en marcha constante. A veces hacerle conciencia a las personas que tenemos cerca es igual de funcional que ir a una marcha. Hable usted, amigo o amiga que nos escucha, hable sobre el tema económico. Con cualquiera, en la tienda, en el trabajo, en la escuela de los hijos, y se va a dar cuenta que todo mundo está claro que la situación económica está difícil. Y hay grietas que se están abriendo. Yo cuando mencionaba hace rato el tema de Cosavi, cuando fue este accidente, esta situación de lo del helicóptero, yo personalmente escuché mucha gente simpatizante del gobierno decir, eso no fue un accidente. Y yo no puedo aquí en este espacio decir fue o no, yo no tengo evidencias de nada. Y ni nadie las tiene y sería irresponsable hacer aseveraciones. Pero el hecho real es que había gente simpatizante del gobierno cuestionando la versión oficial. Esas fisuras, esas grietas no son cosas menores. Indican que puede haber un despertar de la conciencia de la gente y que tiene que haber fuerzas capaces de encauzar esas dudas, convertirlas en razonamientos y esos razonamientos convertirlos en alternativas. Para terminar, doctor Rubén Zamora, con eso terminamos.
se habla que la sociedad civil organizada, o sea, para el gobierno la sociedad civil organizada es oposición. No saben que se organizan no para apoyar, sino que para denunciar, para criticar, para poner el dedo en la llaga. Pero ¿qué rumbo tiene la sociedad civil? Se habló de que para las elecciones presidenciales la sociedad civil iba a, que va a surgir un líder, se me fue la palabra, pero natural de la sociedad civil para cambiar el país, y que la sociedad civil, pero la están resquebrajando por aquí, por allá, por allá. Creo que el golpe más fuerte fue la captura de Atilio Montalvo y de Pepe Melara. Con esto, la Alianza Nacional El Salvador en Paz y los veteranos prácticamente callaron. ¿Qué rumbo tiene la sociedad civil? O sea, la sociedad civil lo único que tiene que hacer es hacer lo único que puede hacer, que es juntarse. ¿Y quién lo junta? ¿Cómo? Ese es el problema. Es que, mire, aquí ya lo hemos probado. O sea, para estarle contando, ¿verdad? Allá unos meses antes de que empezara la guerra, cuando ya veíamos que era la guerra, tuvimos un momento en que la sociedad civil se pudo y se estaba juntando, y allí se vio problemas serios para el gobierno. Y allí se vio una línea que internacionalmente empezó a verse sobre lo que El Salvador qué estaba pasando en ese país. Ese es un caso. El otro caso es el que usted me ha señalado. O sea, desde hace, dijéramos esta la elección, ¿verdad? Yo me recuerdo desde hace 2 años se había empezado a estructurar una cosa. Yo he estado siguiendo ahora, buscando, y me doy cuenta cómo iba a ser un bollo aquí, otro por allá, otro por allá, otro por allá, pero no podían juntarse hasta que llegó un momento en que se juntaron. Se juntaron el FDR, ¿verdad? Que fue la última organización fundamental antes de la guerra, ¿ya? Eso fue un momento en que se logró hacerlo. Aquí vienen los problemas que hay que enfrentarlos. El problema es que la sociedad civil no es un partido político. Y aquí las elecciones están hechas absolutamente para los partidos políticos. Así es. Entonces, allí fue el quiebre. Sí. No lo pudimos detener. Y eso hay que reconocerlo y decirlo. Lo que se había avanzado, se empezó. Ahora se está empezando otra vez a levantar. Y así opera la sociedad civil, porque no tiene de otra manera. El partido político tiene otros instrumentos y los debería de hacer, y no lo está haciendo los de oposición, creo yo. Pero la sociedad civil no, sino que tiene que tener ese papel, que tiene que ir descubriendo la cuestión. Y allí le va a salir alguien o algunos que van a poder ser, dijéramos, un liderazgo. Pero hay que esperar mucho tiempo. ¿Cómo? ¿Hay que esperar mucho tiempo o qué? Ay, no, eso depende de cómo... Va a salir y ya cambiaron la Constitución. ¿Cómo? Cuando salga ya cambiaron hasta la Constitución. Bueno, por eso. Puede ser que cuando quieran cambiar la Constitución, eso aumente más. Que ahí salga. Que de ahí salga. Porque así pasado, no aquí, sino en todas partes del mundo, que de repente apareció ¡pum! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todo se estaba desarrollando primero. La sociedad civil no tiene en su lucha más problemas que irse centrando, encontrar de qué manera
tú que dice que ese le gusta Arena y el otro le gusta el FMLN, ¿verdad? Y que por el problema también es pecado ahora, que le guste uno, le guste otro, que sea, es malo, es pecado. Es pecado, por eso. Pero la gente lo tiene. Mire, le digo yo que hace como 2 años que empezamos con todo este proceso, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo planteaba junto a un grupo de la sociedad civil, ¿verdad? Miren, esta es la situación y todo, tenía la palabra, no, mire, yo con eso de Arena, con eso de Arena, no con el partido, sino con personas que como son de Arena, con eso yo nunca me voy a poder. Pero poco a poco se fue entendiendo, y por último era que si eras de Arena, que si eras del FN, que si no sos de nadie, que si nada, no te importa. Lo que importa es que el objetivo es defender los derechos del pueblo y defender la Constitución y defender la democracia. Cuando la gente empieza a cubrir ahí, ¿ya? Y aquí yo creo que lo que tiene que ser también añadirle otra cosa, que es y comer, porque a lo que vamos es a una crisis económica. De acuerdo. Doctor Rubén Zamora, muchas gracias por estar acá, por reaparecer. Espero que no se nos pierda, doctor. Puedo reaparecer aquí. Yo he estado andado para arriba y para abajo, porque ya ya no me andan siguiendo. ¿Cómo está esa situación? La situación es que yo siempre sigo siendo posible delincuente del caso, ¿verdad? Del horrible caso, ¿verdad? Fíjate, hemos mandado a proponer que es pura mentira lo que le mandaron a hacer. Ahora sabemos de dónde vino. ¿De dónde vino? De Casa Presidencial, que se le pasó a la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la Justicia. Sigo sin entender, ¿y la independencia? ¿Cómo? Y la independencia, y lo ad hoc, o sea, porque está bien que usted me diga, mira, Francisco, pasa esto, en temas comunicacionales, pero ahí el que sabe soy yo, y le voy a decir, mire, esto no es así, doctor, disculpe. No, pero es que ya no existe eso con la Corte Suprema de Justicia que tenemos. Ya perdieron su independencia. Así como la Asamblea. Lo que pasa es que la pérdida de la independencia en la Asamblea la vemos todos los días, ¿verdad? Sí. Que a las 7 de la mañana, a las 8 les mandan la ley, ¿verdad? Y aunque sea muy complicada, al día siguiente ya está aprobada. Sí. Y yo quiero solo un último aporte con esto. Ya que salió a la mesa, ¿no? Creo que el caso del doctor Zamora es un excelente ejemplo de cómo ha funcionado la manipulación de la justicia y la manipulación además de la idea de justicia, que es otra cosa. Es un absurdo, y para mí es un honor poder decirlo aquí al lado de él, es un absurdo que a una de las personas que es conocida por haber impulsado el proceso de paz en El Salvador esté siendo condenada o buscando ser condenada precisamente por lo contrario. Es ridículo. Desde cualquier lectura, la más superficial, es ridículo que por un asunto como el de la ley de amnistía, a la que expresamente Rubén Zamora como legislador se opuso en su momento, ahora le estén queriendo agenciar esa responsabilidad. Pero así funciona el aparato propagandístico del buquelismo. Son capaces de convertir el negro en blanco y el blanco en negro porque tienen el aparato del Estado a disposición para hacerlo. Y la labor de los demócratas es precisamente buscar poner esos matices y decir, no es esta verdad que están queriendo imponer ellos la verdad absoluta, sino que hay una verdad de la razón y esa hay que seguir defendiendo. Bueno, doctor Rubén Zamora, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. A sus órdenes. Bueno, supongo que usted no es uno de los cuantos que le dicen, ese señor, de ninguna manera. Gracias, doctor. Que ha sido mi historia. Pero bueno, espero no serlo. Para mí eso sería...
Me tienen miedo, ¿verdad? Ramiro Navas. Gracias. Usted no se ha perdido mucho. No. Pero no, ahí está. Bueno, muchas gracias por mientras estar esté el espacio, acá fielmente acá. Mientras esté el espacio, aquí estaremos. Bueno, espero tenerlo un poco más constante, ¿no? A disposición. A todos muchas gracias. Pueden pasarse a viernesderock.com o 1069fmradio.net aún para escuchar La Máquina del Tiempo, que viene con Fran Durán a continuación. Mañana estará con nosotros el abogado, docente, notario, criminólogo Elmer Arias, acompañándonos en un espacio más acá, y viene a hablar de algo diferente de lo que usualmente está con nosotros, del conflicto armado, de su vivencia como un niño que vio que asesinaron a su mamá y a su hermana. Y él dice, ¿cómo uno no formar parte o ser parte de él? Se ha visto este tipo de cosas, pero en fin. A todos muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por estar con la RR acá en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Para todos, muy buen día. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.